en 1999, lo explica así. Era como si ella hubiera captado el imaginario argentino y lo trasladara a sus páginas. Al mismo tiempo, su pertenencia a la intelectualidad, a la cultura alta, no solo por su medio social y su formación filosófica en Italia y Francia, sino por sus propios consumos y su manera de intervenir públicamente, era indudable. Guido presentaba estos dos aspectos y los mostraba de manera alternada, según el medio al cual estuviera dando el reportaje y la solicitación de quien la entrevistaba. Torre Nilsson, como director de cine, era también ya popular, ya culto, intelectual. Ambos lograban concertar en su obra narrativa y fílmica el imaginario popular, la leyenda, los tópicos del gótico y del melodrama, géneros populares por excelencia, con formas que eran el resultado de una búsqueda propia en un afán de innovar y de producir arte de calidad, capaz de ser reconocido como tal también en el exterior. En un reportaje para la revista Extra, en abril de 1968, le preguntaron a Guido, ¿compite mucho con su esposo? A lo que respondió, no. Reconozco que soy una ladrona de todos los datos e ideas brillantes de Leopoldo. Él es 10 veces más intelectual que yo. Queda claro que Guido afirma esto, al igual que en otra entrevista, que se presenta como Mersa, hacia los fines de la construcción de un personaje espontáneo, incluso frívolo, que traduce esa inventiva un poco inesperada y exuberante que tiene Beatriz, según la describe el director de cine Oscar Barnefin en 1983. En la sociedad Guido Torre Nilsson, los roles estaban bien distribuidos, pero esto no significaba que fueran fijos. Si Guido se presentaba en algunas oportunidades como el componente inventivo, fabulador, libre y sentimental de la pareja, otras veces aparecía como quien no solamente escribía el libro de la película, el guión, sino también como el motor para conseguir contacto, financiación, difusión y presencia en los festivales. Tareas que no le competían al artista que era Torre Nilsson. Además del talento de sus miembros, era la relación dinámica de roles que mantenían dentro de la sociedad la que garantizaba el éxito de su trabajo conjunto. Ahora bien, como cada oportunidad en la que se mezcla la vida privada con la profesional, sobre todo dentro de una pareja, se habla mucho, se rumorea. Al público y a los críticos, la presencia de una mujer con influencia en la obra del artista les despierta suspicacias. ¿Sí? Lo hemos visto recientemente a propósito del testamento o no testamento de María Kodama. Y si esta mujer es también artista e intelectual, el embrollo se agranda. La polémica no faltó en el caso de Guido Torre Nilsson. Y en los 60 era cuestión de determinar si Beatriz Guido le hace bien o mal al cine de Torre Nilsson. Como le preguntan al realizador Manuel Antín en 1963, quien omite responder, no responde a esta pregunta, ¿no? La inversa no se produjo. Es decir, la duda acerca de una supuesta influencia negativa de Torre Nilsson en la escritura de Guido no surgió. Bien. Ahora, Guido, a la vez que mantenía formalmente la diferencia entre los géneros literarios, sin afán de experimentar ni de producir hibridaciones, que pasaba por la novela, el cuento y el guión con mucha desenvoltura para hacer penetrar su mirada en el secreto del pudor perdido, la vergüenza oculta, el interés egoísta y otras tantas pasiones burguesas. Era el deseo de narrar el que la movía desde muy joven a escribir y reescribir sus historias bajo diversas formas, modificándolas. La transposición de la novela al guión es acaso la más previsible, mientras que la que realiza de los cuentos a su versión fílmica consiste en movimientos ya de expansión, ya de contracción, en los que la reelaboración puede ser prácticamente total.
Por eso, si bien para Guido el género mayor es el de la novela, bueno, esto no tenemos tiempo hoy para discutir, pero que quede dicho para algún momento con más tiempo. El cuento se presenta como la forma más plástica para satisfacer su pulsión de escritura. En la obra de Guido, el cuento es proteico. Cambia de extensión, cambia de título, cambia de trama, cambia de libro, como si, a diferencia de la novela, no constituyera una forma cerrada, sino en permanente devenir, susceptible siempre de ser reescrito o bien vuelto a publicar, releído dentro de un nuevo contexto. La mano en la trampa, que Guido considera posiblemente su mejor cuento, porque, como dice, es su obra más biográfica, la que más dolor y alegrías me ha producido. Fue publicado por primera vez en su versión breve en la revista Ficción en 1959. O sea, hay una versión breve de La mano en la trampa. 2 años más tarde aparece en su versión extensa en el volumen de cuentos al que le da título. La película de Torre Nilsson, en cuyo guión colaboró Guido, es también de 1961, o sea, hasta en el mismo año la película y el libro de cuentos. El relato, en su versión extensa, forma parte del volumen de 1979, Todos los cuentos, el cuento. Otro de los relatos que atraviesan su obra, ¿no?, con modificaciones, es La representación, de 1962. En 1963 se estrena Paula cautiva, que es una película de Fernando Ayala, la única película que ha seguido sin Torre Nilsson. La trama se conserva, pero el desarrollo es distinto. Es decir, la película no... La representación integra en 1971 El ojo único de la ballena, en 1973 Los insomnes, en 1976 Piedra libre, y es incluido también en Quien le teme a mis temas. Pero oscila, vamos a encontrar a veces este relato con el título que le puso la autora, La representación, pero también con el título de la película. Entonces, cuento y guión son para Guido como 2 modos diferidos, pero estrechamente ligados de escritura, que participan en igual medida del proceso de contar y de crear imágenes. Con La terraza ocurre lo mismo, ¿sí? La terraza es publicado en la revista Leoplan en 1962, pero la película, ¿sí? Se publica en la revista Leoplan como Fuera de juego, ¿sí? Mientras que la película se va a llamar La terraza, y a partir de este momento entonces en sus republicaciones Guido le va a cambiar el título y va a aparecer como La terraza, pero Fuera de juego y La terraza son el mismo relato. Lo que ocurrió en el medio fue la película. Bien. En un ida y vuelta colaborativo, entonces, Guido y Torre Nilsson forjaron cada uno una obra personal y distinta, compartiendo una estética y una convicción acerca de la función del arte en la construcción del imaginario social. Para el escritor, cree Guido, y con esto ya concluyo, el cine constituye una tentación casi diabólica, que consiste en el atractivo de ver la imaginación literaria volcada en la imagen visual del cine. Sé lo terrible y espantoso que es para un escritor hacer un libreto cinematográfico. Son 2 lenguajes tan distintos que casi siempre el libretista termina por matar al escritor, a causa de una especie de síntesis que indudablemente lo va a limitar siempre, ¿sí? Confiesa Guido en una entrevista, una larga entrevista con Emir Rodríguez Monegal en 1968. Y dice: sin Leopoldo no me habría atrevido a acercarme a ese mundo. El encuentro con Torre Nilsson representó para Guido la ampliación de su ámbito de experiencia literaria y le ofreció la posibilidad de sucumbir a la tentación diabólica del cine en beneficio de su escritura.